Anda estos días el PSOE revuelto después de que su candidato a presidir la Comunidad de Madrid haya decidido romper con la política fiscal del gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que hace algo más de una semana Juan Lobato prometió en una entrevista con este periódico rebajar el IRPF a las rentas de hasta 100.000 euros y además excluir del impuesto de patrimonio la riqueza que tenga fines productivos, como pudiera ser, por ejemplo, el alquiler de una vivienda. En Ferraz y en la Moncloa hay quien achaca estos anuncios, que chocan de manera frontal con la política del Gobierno central, a que Lobato tiene que ganar unas elecciones en mayo. Probablemente sea así, pero en ese caso el PSOE debería preguntarse por qué sus líderes regionales se están desmarcando de su política fiscal. Porque no solo es Lobato, también es Puig en Valencia, Lambán en Aragón o García Paje en Castilla-La Mancha. Todos han decidido romper con el discurso de los impuestos de Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda. Si miramos los datos sobre la evolución de la presión fiscal en España a lo largo de esta legislatura, encontraremos algunas pistas sobre el creciente rechazo que hay en la opinión pública a las subidas de impuestos. Podemos empezar por recordar que la inflación tiene como efecto un aumento de los impuestos que pagan los ciudadanos, porque al encarecer los precios, por ejemplo, elevan las bases imponibles sobre las que se calcula el IVA. Y esto influye en que la recaudación fiscal en España esté registrando récord tras récord y vaya a terminar la legislatura un 23% por encima de 2019, a pesar de que el consenso de las previsiones económicas apunta a que nuestra economía no habrá recuperado el PIB anterior a la pandemia antes de las elecciones. Pero hay más datos. Según el Banco de España, la presión fiscal acabará el próximo año en el 42,3% del PIB. Es un dato que está por encima de la media europea, cuando España siempre se había situado en la parte baja de esa tabla. Pero lo llamativo es que ese aumento del peso de los impuestos en la economía se ha producido en unos años en los que el PIB ha retrocedido. También el Instituto de Estudios Económicos ha presentado esta semana un informe que plantea que el esfuerzo fiscal que asumen los contribuyentes españoles es un 53% superior al promedio de la Unión Europea. ¿Cómo calcula este dato? Incorporando en la ecuación de la presión fiscal factores como el número de personas que cobran un sueldo en España, el país que, recordemos, lidera la tasa de paro en la eurozona. También incorpora nuestro nivel de renta y la economía sumergida, que en nuestro país es superior también a la media europea. Otro dato que aporta el Centro de Estudios de la COE junto con la Tax Foundation es el de la competitividad fiscal, que ha caído hasta figurar entre los 5 países con peor nota dentro de un listado de 38 economías globales. Es decir, en esta legislatura hemos perdido 9 posiciones y la competitividad fiscal es clave para atraer talento, para captar inversión o para generar empleo. Y con todo esto sobre la mesa, no es de extrañar que los líderes regionales del PSOE quieran, como mínimo, reorientar el programa fiscal. El problema es que el debate llega tarde, porque en 2024 vuelven las reglas fiscales europeas y con el nivel de deuda pública que tiene España y el aumento del coste de la financiación del Tesoro, que por cierto ya hemos visto de manera palmaria esta semana, el Estado va a necesitar más ingresos. A no ser, claro está, que alguien meta en la agenda otros conceptos aún más incómodos, como pudiera ser la eficiencia del gasto o la vuelta de los recortes.